Hola, comenzamos la primera unidad de trabajo del módulo de sistemas mecánicos. En ella vamos a ver componentes que forman una transmisión mecánica, conceptos de mecanismos, tipos de mecanismos, sistemas para transformar estos movimientos, tipos de engranaje y trenes de engranaje y finalmente bibliografía. El primer componente que nos encontramos en una transmisión mecánica es el eslabón, definido como pieza o conjunto de piezas unidas rígidamente entre ellas de maneras que se muevan como si fuese una sola. La viera de la figura, a pesar de estar compuesta por diferentes piezas, forma un solo cuerpo. Si unimos dos eslabones de manera que permitimos el movimiento entre ellos, formaremos lo que se llama par cinemático. Dependiendo del número de movimientos con respecto a los ejes que puedan efectuar esta unión, tendremos pares de primero, segundo y tercer orden respectivamente. Si la unión está formada por tres o más eslabones que permiten el movimiento entre ellos, estaremos formando lo que se denomina cadena cinemática, tomando como conductor el eslabón que está conectado al eje motor. A partir de este, los que reciben movimiento se llaman conducidos y los que transmiten se llaman conductores. Otro de los componentes de una transmisión mecánica es el bastidor. Está formado generalmente por una estructura sólida de hierro y puede estar abierta o totalmente cerrada. En ella se fijan los elementos de la cadena y es la que soporta las cargas y esfuerzos que se generan en la transmisión de movimiento. Aclarados los anteriores conceptos de las partes que componen una transmisión mecánica, podemos definir un mecanismo como una cadena cinemática montada sobre un bastidor, de manera que al aplicar el movimiento a uno de sus eslabones, generalmente el del extremo, los restantes realizan movimientos variados para realizar una operación determinada. En una transmisión mecánica principalmente se realizan movimientos lineales y circulares. A veces es necesario transformar de uno a otro a través de sistemas que veremos más adelante. Los principales movimientos que existen en un mecanismo y que debemos conocer son lineal, lineal alternativo, circular y de vaivén. El primero de los movimientos mecánicos es el lineal. Se define como movimiento en línea recta y en un solo sentido. Una variante del anterior es el lineal alternativo, que es una línea recta pero en ambos sentidos. Como ejemplo de ellos tenemos la cinta transportadora y una máquina limadora. Otro de los movimientos más empleados y conocidos es el circular. Se trata de un movimiento giratorio en un solo sentido. El último de los movimientos mecánicos es el de vaivén y se trata de oscilatorio de ida y vuelta. Como ejemplo tenemos el movimiento que realiza una broca y un péndulo. Conocidos los tipos de movimientos, vamos a conocer los diferentes sistemas de transformación. En el movimiento de lineal a circular tenemos los siguientes mecanismos: piñón cremallera, manivela torno y tornillo de tuerca. Los reversibles funcionan también al contrario, y los que no lo son funcionan en un solo sentido. En el movimiento de circular lineal tenemos los siguientes sistemas: sistema biela-manivela y sistema cigüeñal. Ambos sistemas pueden funcionar al contrario, puesto que son reversibles. Estos sistemas son muy utilizados en motores de todo tipo. Existen otros dos más que se indican en la próxima diapositiva. Los dos últimos de transformación de movimiento circular a lineal son el de leva y el de céntrica. Ambos tienen el inconveniente que funcionan en un solo sentido, por eso son no reversibles. La excéntrica proporciona movimientos constantes. La leva realiza movimientos de mayor o menor velocidad, dependiendo del perfil de la misma. Los engranajes son piezas circulares talladas de manera que se transmiten movimientos circulares entre ellas. Al mayor se llama rueda y al menor piñón. Al tallado se llama diente. Los diámetros son exterior, interior y primitivo. La distancia entre dientes se llama paso circular. Los engranajes atienden su clasificación a diferentes variantes, de las cuales una podría ser la siguiente. Una primera clasificación sería por la situación de sus dientes, una segunda por la forma de sus dientes y una tercera por el ángulo de engrane entre ellos. Por la situación donde están alojados los dientes de un engranaje se les denomina engranaje de diente exterior, con los dientes en la periferia superficial, y engranaje de diente interior con los dientes en el hueco interior o agujero. A los engranajes con el diente en su interior también se les suele llamar coronas.
Por la forma de sus dientes, los engranajes se clasifican en engranajes de dientes rectos y engranajes de dientes helicoidales. Los de dientes rectos soportan menor esfuerzo que los de diente helicoidal. Engrana un diente, mientras que en los helicoidales engranan varios. También los de diente helicoidal son más silenciosos. Por último, los engranajes se clasifican por su ángulo de engrane entre ellos. Engranaje cilíndrico recto, engranaje cilíndrico helicoidal, engranaje cónico recto, engranaje cónico helicoidal. Depende de que los ejes de revolución sean paralelos o se corten formando un ángulo entre 0 y 90 grados. Los trenes de engranaje se clasifican en trenes de engranaje ordinarios si el sistema está montado sobre ejes apoyados en el bastidor, o trenes de engranaje epicicloidal si está montado sobre un eje central y una corona que aloja a otros engranajes más pequeños. El ordinario es utilizado en la industria y el epicicloidal en la automoción. Dentro de los trenes de engranaje ordinarios, a su vez, pueden clasificarse en simples y compuestos. Cuando solo existe una rueda en el eje se le llama tren simple, y cuando en alguno de los ejes existen más de una rueda se le llaman trenes compuestos. Los trenes compuestos son muy utilizados cuando se necesitan grandes diferencias de transmisión entre ejes. Terminamos la unidad de trabajo número 1 del módulo de sistemas mecánicos. Para ampliar conocimiento, aquí tenéis bibliografía y la web de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por vuestra atención.